Yo me he pasado toda mi carrera haciendo lo que creo que debo hacer a nivel ético, a nivel profesional y demás, que muchas veces no se correspondía con lo que más rendimiento económico me daba, ¿no? Y el 99% de mi patrimonio estaba puesto ahí. ¿Por qué vendiste Manfred tan rápido? Nosotros cuando vendemos la empresa estamos en nuestro pico de ventas y en 2 semanas se queda a 0. Salgo de Singular porque imagínate vender tu empresa, tienes la pasta en el banco y durante 4 años no la tocas, no haces absolutamente nada. Y no haces absolutamente nada porque no tienes ni un segundo para hacerlo. Y después de 4 años dices, oye, no estoy atendiendo lo más básico de lo básico, que es coger los ahorros y ver qué estoy haciendo. Y me acuerdo de hablar con José Luis, que era mi jefe, tío, que es que tengo la sensación de que como padre de familia, que estoy fallando, quiero parar para ver si puedo reordenar mi vida. Un año en teoría sabático, que fue mentira, tío. ¿Un piño por aquí? Pues sí que es sorpresa, sí. Una operación con un EBITDA por 6, con una compañía como las que hablamos, ¿cuánta pasta al bolsillo se lleva el fundador y de qué maneras? La compra de Manfred por parte de Singular, una tercera parte fueron acciones de Singular. Singular después salió a BM Growth, a mí ese tercio se me dobló. ¿Te va a cambiar la vida? Menos de lo que tú crees. La Bonilista está conmigo desde 2011. ¿Estás cayendo en la tentación alguna de, esta semana voy muy pillado, a ver qué me propone GPT? No te puedes imaginar la comunidad tan exigente que tengo. Es capaz de convencer a cualquier CEO del mundo de las ventajas del teletrabajo en 10 minutos. Sobran 5. El mundo no es X, no es Blue Sky, no es Instagram y el mundo desde luego no son las Big Tech. La gente escucha, bueno, es que Google hace esto, pues yo lo voy a hacer también. De nuevo, José Ramón, no eres Google. Ten cuidado porque a lo mejor tienes tu empresa en Cuenca y tienes... Yo soy de Cuenca, así lo sabes. ¿Tú eres Cuenca? Yo soy de Cuenca. ¿Tú eres de Cuenca? Yo soy de Es una Cuenca. ciudad bien bonita, tío. José Ramón, lo tuyo era teletrabajo. Coger lo mismo que haces en una oficina y hacerlo en tu casa o en una cafetería. Pero eso no es trabajo remoto. ¿Qué opinas sobre el tema que está últimamente más de moda? ¿Va a reemplazar la IA a los programadores? Cualquier compañía que te diga ahora que dentro de 6 meses ya no va a hacer falta programadores, tiene abiertas 200 posiciones de programadores. Nuestro trabajo nunca fue crear código, siempre ha sido gestionar la materia prima más peligrosa y más cara del mundo, que es la información. Y en eso, en capturarla, gestionarla y transmitirla, somos los mejores y lo seguiremos siendo. We want you to camp, we want you to hear, we want you to dance, dance all night long. You listen me break up. Hoy tenemos con nosotros en el podcast a David Bonilla, 20 años cuestionando cómo se trabaja, cómo se emprende, creando cosas y agitando el avispero de todo el mercado de HR y de tecnología en España. Así que, oye, bienvenido, un gustazo tenerte. Muchísimas gracias por invitarme a tu casa. Claro, te has seguido el tiempo, decíamos que te has seguido el tiempo de Coruña a Madrid. Sí, la verdad es que Madrid, madre mía, está desconocido. Está desconocido. ¿Vienes mucho a Madrid o no? Vengo bastante. ¿Más de lo que te gustaría? No se puede reconocer en público, pero sí, más de lo que me gustaría. Se está muy bien en Coruña, se está muy bien allí. ¿Sí? Pues si quieres cuéntanos un poco sobre ti, preséntate de las 100 cosas que tienes en marcha, que has hecho, que haces y que vas a hacer. Pues nada, yo soy un gallego nacido en Madrid. Sí. Pero nada, me dieron el pasaporte porque me casé con una gallega, entonces lo conseguí y nada, llevo un montón de tiempo en la industria informática, he pasado por todos los roles, mi background, mi perfil es muy técnico, yo he sido desarrollador muchísimos años, después pues analista, jefe de proyecto, o sea, todos los roles que se te puedan imaginar en la parte más técnica hasta que llegó un punto en el que pues tuve que saltar a la parte de negocio porque quise emprender, porque quise demostrar que en España podíamos hacer cualquier cosa y no teníamos que irnos fuera. Y bueno, pues me tocó esa parte de negocio, que era la parte que nos parecía más aburrida. Así que nada, he montado un montón de cosas. A nivel de recursos humanos creo que fue muy bien con Manfred, una compañía que quiero pensar que cambió bastante cómo se hacía el recruiting técnico en este país. Y nada, ahora estoy liado Es como la primera compañía, ¿no?, que hizo recruiting pensando en el candidato y no pensando en el cliente, que es el que paga y... Sí, fíjate qué cosa... Los salarios, o sea, cambian muchas cosas. Fíjate qué cosa más cosas tonta. que eran evidentes, como, oye, el salario tiene que ser público, que parece que era una cosa... Era puro sentido común, ¿no? Xeito, que decimos en gallego, que en un mercado como el laboral, donde veíamos que hay oferta y demanda y que el recurso más escaso era el talento, pues parece que las compañías estaban todavía poniendo el foco en la parte de la oferta, no en la parte del candidato. Y eso es lo que hicimos, puro sentido común y la verdad es que nos fue muy bien. O sea, una aproximación muy de ingeniero, ¿dónde está el problema? Vamos a intentar resolverlo y salió muy bien. ¿Cuánto tiempo estuviste en Manfred hasta la venta? Poquísimo, tío. La verdad es que Manfred empezó como tal, quiero recordar, te hablo de memoria, en 2018
Se constituyó la empresa en 2019, Vaya, ves. ¿vale? Que creo que fue la primera facturación. Y ya a finales de 2019 tuvimos la oferta de compra que se desarrolló y acabamos cerrando en 2020 en medio de la pandemia, firmando en notario con mascarillas y demás. Pero fíjate que para cálculos de EBITDA y demás tuvimos que proyectar anualmente porque ni habíamos cerrado un ejercicio. Así que nada, Ya ves. muy pronto, meses. ¿Cuánto danos cifras? ¿A cuántos candidatos manejasteis en Manfred? ¿Cuántas ofertas o qué os gustaba medir? ¿O cómo evaluabais ese cambio que queríais hacer? O sea, está muy bien decir, oye, vengo a cambiar las cosas y vengo a poner el talento en el centro y a proteger también al desarrollador. Pero ¿cómo mides esto? O sea, danos algunas cifras. A ver, voy a confundir cifras con años, ¿vale? Pero no te puedo decir si esto fue en 2018, 2020, Más. 2024, pero lo que se medía era la base de datos de candidatos. O sea, es decir, lo importante era que hubiera gente real y que los datos que tuviéramos fueran lo más aproximados posibles a la realidad, ¿no? A la cercanía del candidato. A partir de ahí, nuestra hipótesis era que las ofertas de trabajo iban a llegar. O sea, que si tenías gente buena, iban a llegar empresas que querían contratar a esa gente buena, ¿no? Entonces, para nosotros, lo más importante era tener gente buena y la métrica que más mirábamos es que el número máximo de procesos fallidos que nos podíamos permitir al año eran 0. Y por procesos fallidos no me refiero a procesos que no se cerraran porque no encontráramos nadie para la compañía, sino procesos que no funcionaran. Un pulpillo por aquí. Madre mía, pues sí que sorpresa, sí. Pulpo, bueno, son las 12 menos 10. No está mal, no Es está una hora mal. perfecta. En Melide, en el Camino de Santiago, se desayuna pulpo, ¿no? No te lo vas a creer, pero no he hecho el Camino ¿No de has hecho el Santiago. Camino de No he hecho el Santiago? Camino de ¿Y te Santiago. han dado el pasaporte de gallego, sí, del Sí, Camino de pero Santiago? creo que es muy gallego no haber hecho el Camino de Santiago, sí? ¿eh? Sí. Y es muy madrileño haberlo hecho. Es muy madrileño haberlo hecho. Es muy madrileño. Madre mía, pues sí que son sorpresas. Puedes comer o no, ¿eh? Comeré, aunque una cosa muy gallega es que comer pulpo fuera de Galicia... Creo que este viene directamente de Galicia. Lo han cogido para que venga. Joder, pues no está mal. ¿Cómo lo puntúas como gallego? Pelín duro, ¿no? Para Galicia, un 5 sobre 10. Para Madrid no está mal, ¿eh? No está mal. Muy bien. No está mal. Luego vemos el proveedor que nos ha traído esto. Vale, entonces, ¿por qué vendiste Manfred tan rápido con lo bien que lo estabais haciendo, cómo estabas creciendo? Incluso yo tenía la concepción de que era una empresa más de servicios, pero realmente os podéis haber apalancado en un modelo marketplace, captar capital, venture capital, escalarlo y cambiar las cosas de no solo a lo mejor en un nivel más local, sino a nivel global, ¿no? O sea, Bueno, primero porque empecé Manfred relativamente solo. Era el socio principal. Y quería más compañeros de aventuras, ¿no? Gente que me ayudara, sobre todo por la parte que tú has dicho, la parte de producto. Empezábamos a hacer inversión en producto y tú sabes que eso es carísimo. Así que se nos aproximó Singular, nos sugirió apoyarnos en esa parte de producto. Y luego también por una parte personal. Yo me he pasado toda mi carrera haciendo lo que creo que debo hacer a nivel ético, a nivel profesional y demás, que muchas veces no se correspondía con lo que más rendimiento económico me daba, ¿no? Y yo tenía mujer, 2 niños, bueno, lo sigo teniendo afortunadamente, no ha pasado nada, y el 99% de mi patrimonio estaba puesto ahí. Así que también hay una parte personal, después de tantos años intentándolo y emprendiendo, por recoger un poco de beneficios y tener esa seguridad de decir, bueno, si me pasa cualquier cosa, pues mi familia está cubierta. Y sé que es un pensamiento pues como muy andar por casa, pero desde luego tuvo mucho que ver. ¿y qué tal el periodo de integración con Singular? Pues fue particular, porque como Entendido particular como intenso, duro, positivo. Particular literalmente porque nos pilló en mitad de la pandemia. Entonces nosotros cuando cerramos la venta, cuando la acordamos, el mundo era de una determinada manera y cuando fui al notario el mundo había cambiado por completo, ¿no? Claro, ten en cuenta que nosotros cuando vendemos la empresa estamos en nuestro pico de ventas. Imagínate el Shakers de hoy y que el Shakers de hoy en 2 semanas se queda a 0. O sea, eso fue lo que pasó, literalmente a 0. Todas las empresas te cancelan todos los procesos, nadie quiere contratar, todo el mundo te echa para atrás la gente, porque las empresas no sabían lo que iba a pasar. Pues eso fue lo que nos pasó, ¿no? Entonces, Singular ya de por sí tiene una situación complicada para lidiar con todo esto
y nosotros estábamos, bueno, pues a ver qué podemos hacer, ¿no? En ese sentido yo no quería dejar solo a mi equipo y bueno, pues me puse a remar como todos. Afortunadamente, como en un mes o así sacamos todo adelante, ¿no? Porque igual que se cayeron muchos procesos, se empezaron a abrir otros, ¿no? Por ejemplo, de comercio electrónico. Imagínate, el comercio electrónico pegó un boom de la hostia, ¿no? También convencer a las empresas de trabajo en remoto pasó a ser una tarea menos difícil. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Eso ha sido, gracias a la pandemia, es de las cosas buenas que ha traído, ¿no? Pero aquel momento fue complicado y la integración fue intensa y peculiar por lo que te digo, ¿no? Porque tuvimos que lidiar con todo en una pandemia, cada uno en su casa, imagínate, pero de ir de un día para otro no ir a la oficina, porque nosotros sí teníamos oficina, ¿no? De aquellas. Así que imagínate. ¿Cuánto tiempo estuviste en Singular? 4 añazos. ¿Qué ves? O sea, que también yo creo que es un poco... Y mantuviste el rol de seguir liderando la parte de Manfred, más coger algún rol corporativo, ¿no? Correcto, en sí, Singular. sobre todo el último año sí que es verdad que ya no estaba en la parte de Manfred, por lo menos oficialmente estaba solo en Singular como CHRO, bueno, Chief Happiness Officer, o como lo quieras llamar, que básicamente es como un jefe de personal a la antigua, ¿no? Para mi generación, o un jefe de recursos humanos. Muy orientado a intentar que todas las personas de la compañía pues estuvieran lo más a gusto posibles, y desde un punto de vista también muy empresarial, ¿no? Ten en cuenta que una consultora, la materia prima, lo que se vende es la materia gris, ¿no? El talento. Así que ese era mi rol. Y luego combinaste, porque yo me acuerdo que fue como a la vez tu salida de Manfred, pero a la vez estabais con la compra, con la adquisición de Circular, ¿no? O sea, fue todo... Sí, eso se cruzó en el último minuto. Me llamó, pues creo que fue... No sé si fue Pedro, pero sí, yo creo que fue Pedro quien me llamó primero y les conté la verdad. Mira, soy transparente, me estoy yendo, pero tiene todo el sentido del mundo. Así que si queréis construyo como esto es el caso de uso de negocio y os cedo directamente los trastos, ¿no? Con la gente que se queda en Singular y en Manfred. Y así fue, o sea, desde un punto de vista oportunista, porque surgió la oportunidad, pues también ayudar a compañeros, ¿no? Aunque hay gente que dice que eran rivales, ¿no? Competidores, pero compañeros en el mundo del emprendimiento tecnológico, pues para dar una salida, ¿no? A una empresa que en aquel momento pues tenía que buscar algo. ¿Y cómo se hace una...? Porque es muy poco habitual que una compañía de servicios, o no un private equity o no otro venture capital, compre una compañía VC-back. Las compañías VC-back, la gente que nos sabe que son compañías que tenemos algunas casuísticas, se espera de nosotros crecimientos muy agresivos, los fondos de inversión esperan retornos muy altos. ¿Cómo llegas a un acuerdo con una compañía que tiene venture capital, además muy buenos europeos y españoles detrás, para que venda una compañía de servicios por un valor que no es el esperado? ¿Notaste? O sea, ¿cómo ese proceso, cómo se interactúa, cómo gestionaron los fondos esto? Lo que puedas contar, ¿eh? No, sí, a ver. Pero creo que es interesante porque hay muy pocos casos de compañías que se vendan al final. Yo lo puedo contar todo, ¿no? Otra cosa es que luego me maten en Singular, en Circular o en donde sea, ¿no? Pero, a ver, yo creo que ellos tuvieron un timing malo, en el sentido de que, no sé si te acuerdas, ¿no? De aquellas, pero conseguir financiación era absurdamente complicado, ¿no? Entonces habían llegado a un punto de... Era muy complicado seguir adelante con el modelo que tenían, que era un modelo muy intensivo, ¿no? De captar clientes. No monetizaron los primeros años, apostaron todo a construir supply y demand y luego ya ver cómo monetizar. Correcto. Sobre todo para España. Y además de que coincide también un mundo en el que de repente parece que los perfiles técnicos ya no hacían falta, ¿no? Que fue después del boom de la pandemia, pues sabes que hubo una bajada. En un momento dado se supone que había una mega crisis y demás, que bueno, es ciertamente mentira, como tú puedes absolutamente desmentir, ¿no? Pues para ellos el timing fue horrible. También es verdad que yo creo que los fondos, y aquí es una cosa que tenemos que romper una lanza a favor de ellos, fueron muy generosos y muy realistas, ¿no? Por un lado, ya sabes que los fondos también de capital riesgo llegan a un punto en el que dicen, mira, si esto no va a explotar, ¿vale? En el sentido de que esto sea algo que me devuelva. Claro, o sea, yo tengo mi fondo que en 7 años en teoría esto debería cerrarlo. Pues mira, en vez de cerrarlo del todo o mal venderlo dentro de 25 años, pues prefiero venderlo ahora por una cantidad que me puede parecer mejor o peor, pero cierro. ¿Se pueden saber las cantidades? Por mí sí, insisto, pero son de terceros, ¿no? Yo, todo lo que sea mío te lo cuento, pero vamos, en una cantidad muy por debajo de la última valoración de la ronda, ¿no? Entonces fue duro para los emprendedores que
ten en cuenta que por temas de Liquidation liquidation preference y demás preference se llevarían fulmina. muy poco, claro. Lo que acuerdes con tu cap table, oye, dame algún incentivo para maximizar el valor. Pero Fue, es que liquidation fue preference duro deja. para ellos, tuvieron que ser generosos, fue duro para el equipo, imagínate, y fue duro para... Parte del equipo trabaja en Shakers ahora. Ah, pues Porque genial. en su día montaron un equipo muy bueno. Sí, Cuando sí, lo sí, sí, hicieron sí, sí, y lo fue siguen brutal. siendo, ¿no? Sí. Y ya te digo, y fue duro, yo te creo también para los fondos, pero fueron muy, muy generosos, ¿no? Entonces, a ver, yo el proceso lo veía y así se lo dije, ¿no? A Singular, ¿no? Y bueno, pues la operación al final se acabó cerrando. Qué bien. Y sales de Singular, amablemente, no amablemente. No, amablemente, Jolín. Sí, nada, soy muy, muy, muy amigo de José Luis Vallejo, que es el mayor accionista de Sí. Singular. Todo el mundo habla muy bien de él. Yo no le conozco personalmente, pero todo el mundo que conozco habla. A mí habla me bien de él. cambió la vida para bien, no te puedo decir nada malo de él, ni casi ninguno, vamos, no quiero a nadie que Es te un pueda hablar perfil mal de él. diferente, ¿no? De CEO, pero también técnico. Es técnico, es tecnicazo, es un auténtico geek. Y Se ha hecho un hueco en un mercado ultra competitivo con players se ha internacionales. hecho un hueco y para bien o para mal es peculiar. Y lo que te puedo decir es que puedes estar de acuerdo, ¿no? Con lo que hace, con lo que dice, cómo ejecuta, pero no te la va a liar. Y yo creo que eso es un valor que cada vez aprecio más, ¿no? en este mundo, ¿no? De hecho, cuando nos metimos en la parte de Money, nos metimos precisamente porque un amigo común nos dijo, mira, tienes tu newsletter, te hablas en muchos sitios, vas a conferencias, hay gente a la que le puedes gustar más o menos, pero no tienes ningún muerto en el armario. O sea, no se la has liado a nadie. Adelante, puedes hacerlo, ¿no? Y te das cuenta de que no es tan común eso, ¿sabes? Que no se le has liado a alguien de verdad. Bueno, pues José Luis, que yo sepa, no se le ha liado a nadie. Entonces sales de Singular, te das un tiempo de relax, menos del que quizás te apetecía, y empiezas con el siguiente proyecto. Sí, a ver, es importante porque salgo de Singular. Salgo de Singular porque, tío, te dije que yo vendí mi empresa. Imagínate vender tu empresa. Imagínate que mañana me dices, no, yo esto es un proyecto para 10 años. Pero imagínate que mañana te hacen un ofertón por Shakers, tío. Y te dan ahí, pues, el dinero que duramente te has ganado. Y durante... Bueno, dudo que por pacto de socios pueda vender nada hoy, pero... Pero imagínate que los socios dicen, puedes vender. Vamos a hacer ejercicio. Vale, haces ejercicio, tienes la pasta en el banco y durante 4 años no la tocas, no haces absolutamente nada. Y no haces absolutamente nada porque no tienes ni un segundo para hacerlo. Porque a lo mejor vendes tu compañía, vendes Shakers y mañana entra otra pandemia. Y dices, hostia, no quiero dejar a la gente que me ha traído hasta aquí en la estacada. Y te pones a currar como un auténtico cabrón, ¿sabes? No tienes tiempo para mover tu pasta, no tienes tiempo para mover nada. No tienes tiempo para tu familia. No tienes tiempo para tu muchas familia, no tienes cosas. tiempo para nada. Más Singular está en Madrid, tu familia vivía en Galicia. No, de que ya estábamos todavía en Madrid. ¿no? Estáis en Madrid, Pero pues. luego después es verdad que nos mudamos a Coruña y, tío, pues el día a día te absorbe, tienes un montón de cosas, tienes, o sea, un mogollón de tareas, Singular te da cada vez más cosas, la compañía que te compra, y después de 4 años dices, oye, no estoy atendiendo lo más básico de lo básico, que es coger los ahorros y ver qué estoy haciendo. Y me acuerdo de hablar con José Luis, que era mi jefe, y decirle, tío, que es que tengo la sensación de que como padre de familia, que estoy fallando, porque es que me dices que te cuente las cuentas mínimas de mi casa y te digo que no las sé, es que no sabe hacer ni una transferencia, porque estaba tan centrado en la empresa que nada, cero. O sea, siempre lo digo, ¿no? Si no fuera por mi mujer, estaría muerto o en la cárcel. Y nada, creo que lo entendió. Digo, mira, quiero parar para ver si puedo reordenar mi vida, tío. De algo tan sencillo como cambiar las bombillas. Que tenía bombillas de mi casa que llevaban fundidas 6 meses. Y yo creo que lo entendió. Muy típico de los emprendedores. Tenemos nuestra empresa bajo control y nuestra casa es un desastre. Claro, o sea, era todo el trabajo y no, mira, pues voy a parar y así fue. Fue un año, en teoría, sabático, que fue mentira, tío. O sea, cuando tienes cosas que arreglar no estás de año sabático. Bueno, o sea, y tienes también tu bonillista, tienes el Sí. Atarugo, que luego hablaremos un poco, pero Sí, pero tienes también que- otros side projects. Sí, pero que me empecé a agobiar de, ¿sabes? De joder, febrero, marzo y se supone que un año sabático tienes que estar jugando a los videojuegos o pintando cuadros y yo no paro. Y claro, me acuerdo que un buen amigo, Alberto Melpeceres, me dijo, tío, si tienes que arreglar cosas, si tienes que cambiar bombillas, si tienes que mirar tus cuentas, si tienes que hacer 1000 cosas, eso no es un sabático. Eso es parar y arreglar cosas. Entonces, arregla cosas y luego si quieres tomas un sabático, ¿no? Luego el día a día me arrastró, o sea, me empezaron a aparecer oportunidades de, oye, ¿por qué no montamos esto? ¿Por qué no montamos esto otro? Qué difícil es decir que no, ¿eh? Sí, no, yo Cuando no tienes pude. Yo no ese gen pude. dentro, es que No, es yo imposible. no pude. Es que es imposible. No pude. Es imposible. Y entonces de ahí a Pétalo, que Sí. es el último proyecto que habéis lanzado, junto con Diego. Sí, con Diego Mariño. ¿Por qué lo Eh, lanzáis?
¿Por qué? Pues fue a partir de una cena con un amigo, con Roberto Canales, que había vendido su empresa, en su caso Icertis, y que me contó su caso de, bueno, pues cómo vendí la empresa, cómo hubo gente de Money que me ayudó, y era todo tan parecido a lo que he vivido en Manfred, ¿sabes? De un sector opaco, donde básicamente el valor muchas veces es ser man in the middle, donde parece que es un juego de suma cero, para que yo gane tú tienes que perder, y era todo exactamente igual que el mundo del recruiting, ¿no? Cuando entré yo. Roberto dijo, ¿por qué no haces esto? Conoces a todo el mundo en el sector, no tienes ningún muerto en el armario, adelante, ¿no? Y enseguida pensé, ¿por qué no lo hago? Y además, ¿por qué no lo hago con Diego? Nos complementábamos muy bien, él tenía mucha llegada a temas de fondos, de potenciales compradores y yo a potenciales vendedores, ¿no? Y dijimos, pues ¿por qué no lo hacemos? Porque lo que hacemos ahora, entre comillas, gratis o sin ninguna estructura, que es ayudar a todo el mundo que viene y nos pregunta, podríamos hacerlo y hacerlo ¿Realmente bien, ¿no? queréis complementar a banca de inversión? ¿Queréis sustituir a banca de inversión? ¿Queréis...? Mira, queremos servir a un nicho que conocemos muy bien, que es el tema de la consultoría informática o el mercado más técnico, y ahora mismo sobre todo a compañías que están muy por debajo del M&A normal. Normalmente si tienes menos de 1 millón de EBITDA o estás por ahí, pues eres pequeño. Entiéndeme, ¿eh? Pequeño Sí. para lo que es una operación de M&A tradicional. Pues mira, si tu compañía factura 5 millones y haces 1 millón de EBITDA, pues tienes un empresón. Ojalá yo hiciera 1 millón de beneficios todos los años. Pero para el M&A eres pequeñito. Bueno, pues para nosotros no. Para nosotros eres un empresón y vamos a intentar ayudarte, ¿no? Y el approach que hacemos es algo tan tonto también, tan básico, tan lógico, como igual como en Manfred, que es, mira, en vez de entrar directamente a vender, voy a entrar antes para Te lo voy a intentar organizar. maximizar el valor. Y eso va desde, jolín, vamos a ver las cuentas, a, bueno, vamos a ver si podemos prepararte fiscalmente, ¿no? O sea, oye, hay que pagar nuestros impuestos, no Pero recomendamos... puedes montarte no- una sociedad holding, o se puedes hacer muchas Ejemplo, cosas que son ejemplo. tonterías y que luego tienen un impacto fiscal Tiene un impacto importante. fiscal importante y, insisto, creyendo en pagar impuestos, 100%. pagar todo lo que nos corresponde, pero no hacer el idiota. Sobre todo porque estadísticamente yo como M&A voy a vender varias compañías al año, pero tú como emprendedor, estadísticamente lo más normal es que vendas una o ninguna O a cero. lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, Estar más cerca de cero la media. más cerca de cero que de una a la media, ¿no? Entonces, ya que vas a vender una vez, intentar maximizar el valor que te llevas. Y bueno, ¿habéis hecho ya alguna operación? Estamos en ello. Estamos en ello. Ten en cuenta que empezamos en serio realmente después de la última Tarugo, de la última TRG, que fue en noviembre. Diciembre nos dio tiempo para alquilar una oficina porque Diego se puso muy pesado. Que toda España conocemos por vuestro building public en Twitter y vuestros socios que... ¿Verdad? Pues... ¿Esto es parte de una estrategia de marketing o es...? No hay estrategia. O sea, donde hay inconsciencia no lo veas como estrategia. Pero Diego se empeñó en que tenemos que tener oficina, entre otras cosas porque él tiene 4 niños y, bueno, pues un poco se le complican las cosas en casa. Yo me negué rotundamente y él, bueno, pues cerró el círculo a 150 metros alrededor de mi casa. Entonces, No podía decir que no. no puede decir que no. Pues esto fue en diciembre. Y nada, imagínate, nosotros, o sea, un proyecto de M&A, o sea, una compra-venta suele tardar meses, ¿no? Desde que se contacta, se mira, se hace la due diligence y demás. Entonces, tenemos cosas muy avanzadas. Creo que somos absolutos privilegiados porque sin hacer absolutamente nada nos llegan las empresas. Pero bueno, Yo creo que es un momento bueno. Veía un informe, el otro día de Toma Bravo, se está reactivando muchísimo la IA, entre otras cosas que luego hablaremos, está empujando muchísimo, está reactivando el mercado de M&A de compañías de prestación de servicios, de outsourcing, de... ¿Sabes qué de pasa? servicios. Empieza a haber movimiento. Sí, a ver, el M&A tiene mucho sentido para muchas cosas, desde para Family Office, para compañías que quieren crecer de forma no orgánica, porque, oye, pues tengo pasta, ¿qué hago con la pasta? La puedo tener en la caja, ¿qué hago? Entonces, ahí tiene sentido a lo mejor invertirlo en comprar y crecer de forma no orgánica. Y tiene mucho sentido sobre todo en un mercado en el que cada vez la bolsa te da menos rendimientos. O sea, la bolsa es fantástico, es un activo fantástico, pero... Sobre todo en Q1. Sí, pero si quieres ir un poquito más allá, bueno, pues entre la bolsa y el Venture Capital está el Private Equity, es decir, comprar compañías privadas. Y, jolín, pues comprar compañías privadas con una rentabilidad que muchas veces lo normal es el doble de lo que te da la bolsa, pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, el tamaño tipo de empresa que vosotros ayudáis, una compañía que factura 2 millones de euros, 3 millones de euros, tiene un EBITDA de 200, 300 mil euros, puede ser un... A ver, eso es pequeñito hasta para nosotros, pero sí, claro, lo miraríamos, ¿no? Nosotros las compañías más grandes que tenemos tienen un EBITDA de como 2 millones y medio, para que te hagas una idea, ¿vale? Que ya es algo serio.
Y luego tenemos compañías que sí que están en 400, 500 mil euros de EBITDA, ¿no? ¿Y a quién le vendes esto? ¿Private equities? ¿A industriales? Pues hay de todo. Tienes desde compañías tecnológicas que están buscando crecer de forma no orgánica a search funds. Hay gente que está buscando cada vez más esto. Bueno, España es el país de los search funds. Sí, eso no sé parece. Si incluso hay burbuja o no, veremos. Yo lo que creo que va a haber burbuja, tío, es con las valoraciones a las que están comprando. Están comprando bajo y eso va a llegar a un punto en el que no va a quedar mucha más compañía para comprar bajito, ¿no? Pero bienvenido, o sea, todo lo que sea comprar es genial, no hay precio malo, o sea, hay precios y ya te digo, sí, tenemos desde pues players del sector tecnológico, private equities, fondos. Cada vez hay más fondos que lo que financian son lo que se llaman mashups, es decir, de oye, vamos a coger varias compañías, las unimos. Del mismo espacio, las unimos, creo sinergias, reduzco costes y... Sí, y además es muy interesante la jugada de luego sacar algún mercado continuo, porque en el momento que una compañía deja de ser privada y pasa a ser una compañía pública, una compañía cotizada, los múltiplos por los que se valora son mucho más altos, ¿no? Entonces, si yo puedo comprar hoy compañías a múltiplos de compañía privada y mañana puedo salir a bolsa, pues la jugada es muy interesante. O sea, imagínate. Sí, el problema es que, no sé, ya es opinión personal, ¿eh? Las bolsas, sobre todo mercado continuo o más aún el BM Growth, pues se entiende que son más para llenar el ego que para... Porque son bolsas que no hay prácticamente liquidez. Están sufriendo muchísimo para mantener esas valoraciones sin que haya liquidez. No sé, a veces he pensado que es más PR que otra cosa. A ver, sí y no. Quiero decir, bueno, el mercado continuo ya es una cosa seria. El mercado ¿no? continuo es otra cosa seria, pero entiendo que esto es más, hablas índices, de growth. O... Claro, índices pequeñitos es verdad que tienen un problema de liquidez, que tú llegas y dices, quiero comprar 10.000 euros. Pues a lo mejor no puedes, porque no hay una oferta de 10.000 euros, ¿no? Dentro de que sí que te obligan a tener una mínima liquidez, te obligan a tener un proveedor de liquidez, ¿no? Pero sí que es verdad que el problema de estos índices pequeños es la liquidez, ¿no? Que no hay mucho movimiento. Pero es que hay muchos índices pequeños. O sea, estamos hablando del BM Growth o del Scale Up que tenemos aquí en España, pero es que tienes el Nasdaq Nordic, tienes el Paris Next, hay muchos y puede ser un muy buen primer paso para luego irte a una bolsa un poquito más grande, ¿no? Entonces, ¿tú crees que tiene que ver con Pierre? No, mira, aunque luego no tengas mucha liquidez, es una manera de financiarte barato para la empresa, porque cuando haces una IPO normalmente también va con una oferta pública de acciones y te financias mucho más barato que lo normal. Y también es una manera de ordenarte, ¿no? De ser disciplinado, porque como tienes que presentar resultados cada trimestre, cada año y demás, pues tienes la compañía puesta en un momento muy bien, ¿sabes? Para o dar un salto a otro mercado. O volverlas a meter a privado. O sacarla y que te la compre a nivel de privado, ¿no? Y no descartes ver, por lo que nos ha llegado a nosotros, alguna operación en el sentido de compañía que está en índice pequeñito, que está muy ordenada, muy bien pensada y demás, y que se retira de mercado y que le compra un tercero. O sea, ¿y cómo se vende una compañía de estas características? ¿Cómo se valora? ¿Cómo está un poco el momento de valoraciones? ¿En múltiplos de EBITDA? ¿Hablas de sector privado o público? Privado. Mira, nosotros el privado damos como base de valoración EBITDA por 6. ¿Vale? Y además hablamos con compañeros de otras boutiques de Money y demás y están ahí. ¿Por qué por 6, no por 7 o por 4, ¿no? Pues porque el target, digamos, de rentabilidad de un fondo de private equity, si tú y yo mañana invertimos en un fondo de private equity, ten en cuenta que nos tiene que dar algo más que la bolsa. Bueno, si no me vas a dar el mismo rendimiento que la bolsa, pues invierto en la bolsa, que es menos arriesgado. Eso es líquido. Exactamente, ¿no? Aquí estoy invirtiendo y potencialmente en 7 años no voy a ver mi pasta, ¿no? Entonces, ese ratio de rentabilidad analizada o tires es un 15%, más o menos. Sí. Pues si haces cálculos, un EBITDA por 6 es un 15%. Habrá algunas compañías que se les caerán, habrá compañías que conseguirán subir y por tanto tener más retorno, pero por eso van a EBITDA por 6. Un search fund van a mucho menos. Un search fund va a un por 4, a un por 3. Y claro, eso les limita mucho el tipo de compañías a las que puede ir. Sí, es que entrarían compañías más desorganizadas, que a lo mejor no sean interesantes, pero ya hay riesgos. O muy pequeñitas, o que los fundadores se vayan a jubilar. ¿Vale? Y una operación con un EBITDA por 6, con una compañía como las que hablamos, ¿qué significa para los fundadores? ¿Cuánta pasta al bolsillo se lleva el fundador y de qué maneras? Pues depende. A ver, imagínate que tú eres un único fundador y que tienes una compañía que da un EBITDA de $500,000. Vale, pues son 3 millones sobre el papel. ¿Qué te va a llegar? Bueno, en teoría te van a llegar 3 millones. ¿Te va a cambiar la vida? Hombre, yo creo que sí. También es cierto que te va a cambiar la vida menos de lo que tú crees. ¿Y cómo estáis viendo que es este capital? ¿En acciones, en cash, una parte inicial? Hay de todo.
O sea, No hay un estándar de operación. No, o sea, no, hay de todo. Hay gente que te da solo caja, hay gente que también te propone darte un canje de acciones, que puede ser muy interesante, por ejemplo, en estos vehículos que te digo de mass apps, ¿no? De, bueno, vale, me estás comprando una parte en dinero, una parte en participaciones, si la idea es salir luego a bolsa, pues puede ser interesante. Por ejemplo, en mi operación propia, la de la compra de Manfred por parte de Singular, una tercera parte fueron acciones de Singular. Singular después salió al BM Growth y a mí ese tercio se me dobló en cantidad. Ya ves. ¿Vale? Entonces, también es un riesgo. Era un riesgo de, Está hostia, claro. a lo mejor esto mañana acabe valiendo cero, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso estamos nosotros, ¿no? Como consejeros de esto está bien, esto está mal, esto es parte de mercado. Si te vas a tener un paquete de acciones, bueno, vamos a ver qué se puede hacer con ellos, porque si tienes un 0,8% de una compañía, pues básicamente no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, a lo mejor también hay que cerrar mecanismos de, vale, si el día de mañana esto lo quiero hacer líquido, me quiero desprender de ello, ¿qué puedo hacer, no? Bueno, hay mucho que hacer, pero ya te digo que hay de todo. Lo que también hay que tener en cuenta es que parte del trabajo que hacemos, que no es muy de money tradicional, es trabajar con el emprendedor lo que va a pasar en el día +1. Y lo que te decía antes, ¿no? Hostia, me llegan 3 millones, me cambia la vida. Bueno, primero depende de cómo lo tengas, ¿no? Si tienes las acciones en directo, no con una sociedad interpuesta, vas a tener que tributar en el día +1 y tributas pues su rendimiento de capital inmobiliario, de momento el 25% se te va. Eso en el día +1. Vale, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Y te das cuenta de que la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es estar tranquilo. De, bueno, pues pongo el dinero algo a plazo fijo, bueno, pues te vas a encontrar con algo que se llama impuesto de patrimonio, que básicamente no grava la ganancia, sino que grava el ahorro. Entonces, ganes o pierdas, vas a tener que pagar impuestos por lo que ya has pagado. Te puede parecer mejor, te puede parecer peor a nivel ideológico, pero por lo que ya has pagado vuelves a pagar impuestos todos los años hasta que lo pierdes. Entonces, no puedes invertir en algo súper seguro porque lo que es súper seguro te da un retorno muy bajito y con el impuesto de patrimonio y lo que tengas que pagar de nuevo por ese impuesto sobre el rendimiento de bienes mobiliarios, pues te vas a quedar con nada. Entonces, este trabajo de, vale, vamos a pensar en el día +1, de qué vas a hacer, o incluso algo tan personal como se lo vas a contar a tu familia. Porque no hay apenas cultura económica. Entonces, tú le puedes contar a tu familia que has vendido tu compañía por 3 millones y tu compañía dice, bueno, pues tu familia dice, bueno, pues paga la hipoteca de todo el mundo y tal porque eres millonario. Y le tienes que explicar. Hostia, espera, que te tengo que explicar, ¿no? Bueno, pues eso es un poco parte de lo que hacemos nosotros, ¿no? Intentar acompañar antes y también después. Bueno, mucho más. Yo creo que en España hay muy poca cultura de money en general. Cero. Somos es verdad que somos una compañía de pymes más pequeñas que en otros países europeos, pero también porque no ha habido esa cultura. Uno, no hay cultura financiera, entonces la gente crea negocios que pueden ir mejor o peor, pero no sabe muy bien lo que hacer con ellos. El negocio de, no, pues esto pasa para mis hijos es como la media, pero es verdad que también con el crecimiento de las inversiones privadas, Venture Capital Private Equity en España en los últimos años, creo que también hace falta empezar a dar esa liquidez y empezar a dar esa cultura y esa ayuda de, oye, esto hay que venderlo en algún momento y tienes que prepararte para la venta y hay que ver potenciales compradores. Yo creo que es clave lo que has contado, ¿no? El tema de la cultura financiera. Fíjate que nosotros venimos de un mundo startup, mundo tecnológico y demás, y es un mundo donde ya la palabra dividendo es como marciana. Hostia, ¿cómo que dividendo? No, dividendo, que me quiero repartir beneficios. Que si soy un inversor en una compañía pequeña, si tengo un bar, pero yo no trabajo ahí, no es un lifestyle business, que yo quiero que me des de lo que te he invertido, que me des parte de mi retorno, porque si no, no voy a invertir jamás. Y eso suena marciano. Es verdad que en el mundo startup lo que se busca siempre es el retorno a 5, 6, 7 años en base a una compra, pero eso es un mundo que es minúsculo en el global de la economía, ¿no? Entonces, lo normal es que si yo cojo y te meto X dinero en Shakers o en cualquier otra compañía es que ¿cómo me lo vas a devolver? A lo mejor me lo devuelves pensando en una compra-venta o a lo mejor esto se convierte en una impresión de la hostia que acaba saliendo a bolsa y lo que yo espero es que me des dividendos todos los años, que me des retorno por mi inversión, porque si me vas a decir que nunca me vas a dar retorno, pues invierto en otra cosa, ¿no? Y algo tan evidentemente como eso, cuando se lo cuentas a un emprendedor, dices, hostia, pues no había caído en eso, ¿sabes? O sea, sí, claro, yo te invierto, pero ¿cómo me vas a devolver? Pues no lo sé, no lo he pensado. Bueno, pues habrá que pensarlo, ¿no? Entonces, queda muchísimo por hacer. La gente tiene cero idea, sobre todo, de temas fiscales. Hay muchísima
confrontación y muchísima polarización, lo que impide un debate sano sobre qué se paga, qué incentivos se tienen, qué mensaje estás dando con según qué impuestos. Y bueno, es parte de nuestro trabajo, ¿no? Explicar a la gente, ten cuidado con esto, porque te puedes llevar una hostia por no conocer brutal, ¿no? Y bueno, es lo que hacemos. Y mientras tanto, volviendo al mundo HR, talento tecnológico, mantienes la bonillista, mantienes StarWorldConf. ¿Es económico? ¿Es por propósito? ¿Es porque te apetece? ¿Es porque si no Bueno, te aburres? la bonilista está conmigo desde 2011, ¿no? Entonces creo que es, aparte de la relación con mi familia y con mi mujer, la relación más larga que tengo de toda mi vida. Y sigo haciéndola porque sé que si un día paro no voy a volver a retomar, ¿no? O sea, ten en cuenta que son todas las semanas, todos los domingos un texto. Y requiere una enorme cantidad de tiempo, no te lo puedes ni imaginar, ¿no? El texto no está hecho con IA ni nada, pero Ya estarás cayendo en la tentación alguna de, esta semana voy muy pillado, a ver qué me propone no, tío, GPT para lanzar. me van a pillar. No te puedes ni imaginar la comunidad tan exigente que tengo. Me pillarían en el minuto 1. Pero igual que te digo que tengo una comunidad exigente... ¿Y cuánta gente es? Ahora mismo 17.000. Y además 17.000 porque me cargué a 2.000 o 3.000 que no abrían nunca los correos, ¿no? O sea, para mí, más que un número enorme, yo siempre lo decía, ¿no? Con 1.000 personas en una base de datos, en Manfred puedes hacer 1 millón de facturación. Vivimos en un mundo que es, hostia, si no tengo 250.000 usuarios, no soy nada. No, te estás equivocando, ¿no? Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es nuestro approach también. Hay otras plataformas de marketplace en el mundo que han atacado. Tenemos 250.000 freelancers. Tío, prefiero tener muy pocos, pero ser muy relevante para ellos. Muy buenos y que sean personas reales, no gente que se apunta reales, sin son más. personas que están verificadas, son personas que tengo una relación estrecha con ellos, son personas que han venido a mi oficina, que les conozco. O sea, pues eso es lo que yo tengo y es verdad que son muy exigentes, que si pongo cualquier cosa me van a dar zapatilla. No admitirían que fuera texto hecho con IA, me pillarían, pero también me dan muchísimo. O sea, lo que te digo, yo ahora monto Pétalo. Yo no hemos escrito una bonilista sobre el tema, no hemos hecho nada de ruido. Y no deja de llegar a empresas. Y eso llega pues por el boca a oreja, por ejemplo, de la bonilista, ¿no? La TRG, el evento que hacemos, no es ni menos que una extensión de la lista de correo, una oportunidad para vernos en persona, para fomentar esas relaciones. Y es palpable lo que puedes ver allí, ¿no? O sea, no te puedes ni imaginar. Es decir, que este año hemos sido primeros patrocinadores por primera vez. Sí, creo que la experiencia fue buena, ¿no? Y muy contentos, sí. Pues ya me contarás, pero no te puedes imaginar el porcentaje de patrocinadores que han acabado siendo comprados. Pero algo brutal, ¿eh? O sea, te hablo de como el 30-40%. Nosotros de momento no podemos ser comprados, tenemos que seguir creciendo. Pero... Bueno. Ya veremos si hay ofertas, pero... Bueno, si alguien está dispuesto a pagar muy caro al ritmo que no se crecemos... dice eso, Héctor, no se dice. No es muy caro, nunca es muy caro. Sí, o sea, el evento realmente, si lo ves, es un container donde hay, por supuesto, contenido muy guay, pero sobre todo muchas oportunidades de establecer relaciones duraderas, ¿no? Tanto a nivel de empresas como a nivel de particulares. Yo creo que es el evento de talento tecnológico más grande de España. Es el evento más relevante. Para mí, el evento de la comunidad técnica más bonito que hay. No solo porque lo organicé yo, sino porque es transversal de verdad, ¿no? O sea, es decir, da igual que seas programador, que seas diseñador, que seas alguien de negocio, que seas un comercial. El protagonista es el pulpo. El protagonista es el pulpo, pero sobre todo el que tú establezcas relaciones con todo el mundo, ¿no? Para mí, siempre el desarrollo de software ha sido como una labor holística, ¿sabes? Compartida con mucha gente. Y en mi sector, ya te digo, pues los programadores tradicionalmente despreciábamos cualquier otro rol que no fuera el técnico, ¿no? Y sin gente de marketing, sin gente de ventas, sin gente de operaciones, no puedes vender un chavo, ¿no? Así que eso es la TRG, una oportunidad de que todos nos encontremos y que pasen cosas, ¿no? Y bueno, de nuevo una condena, porque son muchas horas de trabajo, no te puedes imaginar, tío, lo que es organizar un evento de 1.000 personas, pero luego siempre al final te devuelven muchas cosas. Qué guay. Mola. Volviendo a la parte HR, hay varios temas que me molaría tocar por la parte que nos atañe en Shakers. Claro. Siempre dices que estás que eres capaz de convencer a cualquier CEO del mundo de las ventajas del teletrabajo en 10 minutos. Sí, me sobran 5. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que dice... Saco este tema porque vivimos a veces en una burbuja en Twitter, una burbuja tecnológica en la que ya estamos en lo siguiente, ya no es ni siquiera teletrabajo, es que luego hablaremos, es la IA va a quitar el trabajo a los programadores. Y muchas veces me preguntan esto por lo que nos dedicamos. Digo, guay la burbuja de Twitter, pero el mundo aún está en otro momento. El mundo aún está en SAP,
es un sitio fantástico y son clientes son buenísimos. El mundo aún está en teletrabajo, si no. El mundo está todavía en otro nivel. Pero luego entraremos también en el tema de la IA. Entonces, como parece que ha habido una tendencia teórica de vuelta a las oficinas, que creo que no es real, como parece que se oye mucho ruido, por poner también un poco de claridad, siendo nosotros también súper defensores de teletrabajo y cualquier modalidad tipo flexible. O sea, Sí, como dices, o sea, el mundo no es X, el mundo no es Blue Sky, el mundo no es Instagram y el mundo desde luego no son las Big Tech. O sea, se ha oído mucho ruido de, bueno, pues es que Amazon ha despedido a no sé quién, es que Meta ha despedido a no sé cuántos, es que, bueno, pero mira con perspectiva, mira cuánta gente cogieron durante la pandemia y después de la pandemia, ¿no? Y te das cuenta de que a lo mejor, bueno, había compañías como Meta que habían crecido un 100% y eran despedido un 10, un 20%. Pues mira, José Ramón, Meta sigue habiendo contratado un montón de gente, ¿no? No hay crisis en el sector informático. El que te diga eso no tiene ni idea ni del sector informático ni de lo que es una crisis. El sector informático sigue siendo el mejor sector para el talento del mundo, ¿no? Y luego, respecto al tema del remoto que dices, el retorno a la oficina, de nuevo, hay muchísimo ruido. La gente escucha, bueno, es que Google hace esto, pues yo lo voy a hacer también. es que no eres Google. José Ramón, no eres Google, ¿vale? Entonces ten cuidado porque a lo mejor tienes tu empresa en Cuenca y tienes Yo soy de Cuenca, así lo sabes. ¿Tú eres Cuenca? Yo soy de Cuenca. ¿Tú eres de Cuenca? Yo soy de Es una Cuenca. ciudad bien bonita, tío. O Es una ciudad sea, bien bonita. bueno, pues tú eres de Cuenca y sabes perfectamente que conseguir gente que vaya a trabajar, a vivir a Cuenca es complicado, ¿vale? Entonces, a lo mejor tienes que plantear otras cosas, ¿no? Respecto al tema del remoto, como te comentaba antes, el problema principal es que la inmensa mayoría de la gente que cree que ha probado el trabajo remoto no lo ha hecho, ¿vale? El trabajo remoto, si somos puristas, debería ser asíncrono. Porque si es un trabajo remoto que implica que puedes trabajar en cualquier lado, yo podría trabajar desde Bali. Pero si yo trabajo desde Bali y tú estás en Madrid, vamos a trabajar en diferentes zonas horarias. ¿Cómo lo hacemos? Yo he estado de 3 meses, me fui a vivir a Bali a gestionar la compañía directamente desde Bali porque quería probar un escenario. Me fui a Bali porque me encanta el sur, Claro, me te iba a encanta decir, vida. tenías que probarlo y dijiste, Y dije, ¿Escocia o Bali? ¿no? O Pero sea, también quería ponerme a prueba con los cambios horarios y quería de verdad sentir en mi propia piel los problemas que la gente puede tener con la diferencia horaria. Y la realidad es que la compañía ha ido igual o mejor. Algunos inversores se rían y me decían, joder, desde que te has ido a Bali la compañía va incluso mejor. Pero poniendo prácticas, teniendo una metodología y trabajando en asíncrono. Claro, claro, entonces... Y además el asíncrono te obliga también a muchas cosas, ya te dejo, pero te obliga a tener que organizarte mejor, te obliga a no hacer una reunión para lo que podías haber hecho un email o para lo que era un Slack. Y muchas veces la oficina te obliga a decir, no, una reunión, esto es un Slack, esto es un mensaje y lo habíamos solucionado y no estamos aquí 6 personas, 45 minutos. Te obliga a esas cosas y te conviertes en una compañía mucho más eficaz, muchísimo más rápida y que das a la gente mucha más libertad. Y por norma general, cuando a la gente le das libertad, los resultados son buenos. Completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, un poco pues eso es lo que comentábamos. Si trabajas de forma síncrona, eso ya para empezar te vuela la cabeza, porque eso hace que tengas que cambiar todos los procesos, el tooling y demás, ¿no? Hostia, entonces ya no es trabajar desde mi casa, no es trabajar desde tu casa sin tener en cuenta que el otro pueda estar o no. O sea, que a lo mejor solapáis horas, pero puede que sí, puede que no, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo hago esto? Ya para empezar eso ya les mueve, ¿no? A estos CEOs que creen que han probado el remoto. No, no has probado el remoto, José Ramón. Lo tuyo era teletrabajo. Es decir, coger lo mismo que haces en una oficina y hacerlo en tu casa o en una cafetería. Pero eso no es trabajo remoto. Trabajo remoto debería ser asíncrono. Pero bueno, es algo que podemos quitar. No, mira, trabajo en remoto pero de forma asíncrona. El trabajo remoto lo que implica es que no implica que no podamos trabajar en una oficina. Implica que podemos trabajar desde cualquier lado. Y eso quiere decir que tú puedes estar aquí, yo puedo estar en Coruña y podemos colaborar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tú lo has dicho. Mira, pues para empezar todo tiene que estar documentado, porque yo no puedo dar por hecho de que me lo vas a contar de viva voz o que vamos a coincidir en la máquina del café, porque no hay máquina del café. Mira, pues si vamos a tener horarios diferentes o un día a día diferente, pues lo normal es que no improvisemos los objetivos. Tío, no te puedes imaginar la cantidad de empresas que hay que tú le dices, yo quiero que me des mis objetivos a una semana y a un mes y como mucho a 3. No te pido más. No hay. No hay esa planificación. Es que esta es la doble ventaja para mí que cuando nosotros trabajamos con compañías americanas, trabajamos con Microsoft, que mucha gente, oye, Microsoft ha dicho vuelta a la oficina. Bueno, Microsoft es uno de los principales clientes de Shakers porque de verdad apuestan por modelo de trabajo flexible y lo que quiere es un tío muy bueno. Y les da igual que esté en Madrid, en Málaga, que en Austin. Y trabajan desde la central de Austin con gente aquí. Y yo creo que las ventajas es, uno, accedes a mejor talento porque la liquidez del supply es mucho mayor. Porque es global, no tienes que estar a 7 kilómetros de tu oficina. Y 2,
te obliga a ser una compañía que tenga claros sus objetivos, te obliga a ser una compañía que tenga claros los procesos. Y esto es la segunda derivada que te hace mejor como empresa. Porque si no, todo es improvisación, todo es... Para mí sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas compañías que les cuesta dar ese paso porque aunque crean que es que más no, duro, es más difícil. es pero es más eficaz. Es más difícil y sobre todo es un cambio de mentalidad porque ya no estás gestionando horas, no estás gestionando que la gente está en su sitio y que estés con un látigo y que estén trabajando, estás gestionando objetivos. Te conviertes en un ejecutivo. Que un ejecutivo no tiene que ser un papá o un mamaganso que está detrás de la gente para que trabaje. No, yo no he estudiado para eso, ¿sabes, José Ramón? Yo he estudiado para hacer algo que tenga sentido, que tenga impacto. Entonces, confío en ti, confío en que vas a ser adulto y maduro y te va a dar tus objetivos y espero que los hagas. Y si no los haces, pues me tendrás que contar por qué y ver si es un problema tuyo o es un problema estructural y si yo lo puedo resolver, ¿no? Esa es la segunda derivada. La tercera, que también la hay, es el tema del tooling, el tema de los procesos. Oye, tú no puedes trasplantar lo que haces en un espacio físico a un espacio virtual. Tienes que cambiar cosas. Tú comentabas antes, oye, esto a lo mejor no es una reunión, es un mail. Bueno, pues que a lo mejor ni siquiera es un mail, a lo mejor es un vídeo. O sea, ¿para qué cara yo te voy a escribir un vídeo? O sea, un mail. ¿Para qué cara yo te voy a escribir un mail de, no sé, una página entera, un folio, ¿sabes? Que tengas que tardar yo en escribirlo y tú en leerlo siglos, cuando te pueda mandar un vídeo explicándote de forma visual lo que quiero hacer. Pero para eso tienes que tener herramientas que te permitan hacer eso, que te permitan grabarte a ti mismo al mismo tiempo que grabas la pantalla, que te permitan tener procesos diferentes. Y las compañías no han hecho ni la más mínima adaptación. Entonces, cuando yo hablo con CEOs, digo, bueno, ¿tú cómo haces para recoger toda la documentación de la empresa? ¿O el feedback de la empresa? ¿O qué canales de comunicación hay? No, tenemos puesto un Slack. Ya, tío, pero el Slack es... Básicamente lo que pones ahí no puedes contar con que se mantenga. ¿Dónde guardas el know-how que se va generando? Y claro, ves que no han hecho suena ni siquiera, Notion, te suena... no han hecho ni siquiera ese ejercicio, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que si me das 10 minutos para hablar con un CEO para convencerle de que el remoto tiene sentido, me sobran 5. Dicho lo cual, tío, si tú me preguntas a mí qué es lo que yo prefiero, si yo pudiera elegir, si yo viviera en Narnia, claro que te diría, mira, prefiero tenerlo todo, prefiero trabajar con todo el mundo con el que quiero y en un espacio físico, todos compartidos. ¿Por qué? Pues porque permite más improvisar, porque tengo más ancho de banda, porque tenemos el lenguaje corporal, porque tenemos más cosas. Pero excepto que seas Google, excepto que seas Microsoft, excepto que puedas pagar salarios de medio kilo. Que ni siquiera Microsoft. Ni siquiera Microsoft. Pero imagínate que Microsoft dice, me quiero empeñar, quiero pagar ese premium. Vale, se lo pueden permitir. Pero tú no, yo no. Entonces, como yo no puedo y tengo que elegir, ¿vale? Porque eso es la vida. Un montón de elecciones. Pues si tengo que elegir entre trabajar con quien quiero o trabajar de forma presencial, mi opción es trabajar con quien quiero. Y no me he ido mal. Así que... ¿Y como la derivada de esto también del freelancing? ¿Qué opinas de él? Sin que tengas el sesgo de estar en el podcast de Shakers. A ver, pues que yo del freelancing bien entendido, ¿eh? Del que intentamos promover. Del freelancing que no es Geekworks, del freelancing que no es diseñar un logo por $20, del freelance que no es el trabajador de segunda división, del freelance que es, tío, soy una persona muy buena, tengo 10 años de experiencia, pero ya no quiero vincularme otros 10 años a la siguiente compañía más. Ya no es sexy. Quiero juntarme con un equipo de gente, aportar el máximo valor posible a un proyecto, 6 meses, percibir el mayor valor por hora y a los 6 meses a otra cosa, que es un poco lo que al mundo. ¿Qué opinas de esto? Cosas buenas y cosas que no te molen, ¿eh? O sea, a ver, yo llevo siendo autónomo, no sé, hace más de 15 años o así, o sea, imagínate, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el mundo del freelancing, lo que pasa es que freelancing de verdad, ¿no? O sea, es decir, no trabajar por cacahuetes, como has dicho, ¿no? Un trabajo precario, que ser freelance, que ser autónomo no implique... no, soy un trabajador, pero no tengo ningún tipo de seguro social, ¿no? Y pues lo que no me gustan muchas veces son los autónomos dependientes, ¿no? De, oye, dependo solo de un cliente, 2 clientes, 3 clientes, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que es muy complicado como freelance es hacer tu trabajo y al mismo tiempo buscar clientes. Entonces sí que es verdad que me gustan las plataformas que me permitan, a cambio de ceder parte de mi margen o parte de lo que me podía dar... en nuestro caso el margen lo paga la compañía. Claro, siempre hemos defendido el... Tío, ¿cuánto quieres cobrar como freelance? Oye, yo este proyecto son 100.000 euros. Vale. La compañía pagará 115.000, pero habiéndote preguntado tú cuánto querías ganar. Lo puedes ver como quieras. Es verdad que la compañía podría pagarme a mí esos 115.000, pero a poco que tengas 2 dedos de frente, te das cuenta de que la labor comercial lo paga de sobra. ¿Vale? Entonces, y todo el hassle de facturación, seguros... Entonces, a partir de ahí,
oye, me parece genial el tema del freelancing. Sí que te digo que me gustan mucho los freelance que tienen 2, 3, 4 clientes o tienen un cliente principal, pero luego tienen clientes recurrentes, ¿no? Yo creo que está muy bien tener plataformas en las que, bueno, a cambio de hacer parte del margen de que me podría llevar, ¿no? Lo que Marx llamaría la plusvalía, que alguien me haga esa labor comercial, ¿no? Porque el mayor problema que yo veo a nivel de freelancing es, vale, ¿cómo vendo? O sea, si me dedico a trabajar y solo a trabajar, esto va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Y si dedico parte de mi tiempo a vender, que vender, no sabes, no es irte compañía por compañía vendiendo, sino a lo mejor me tengo que ir a un evento, explicar lo que hago y demás, mi hora de trabajo la tengo que cobrar absurdamente cara, ¿no? Y eso aquí en España, por lo menos. Además, muchos perfiles técnicos en nuestra plataforma de base son muy, muy, muy buenos técnicamente. Y se venden muy mal. Se venden muy, muy mal. De hecho, nosotros hemos tenido que meter mucha inteligencia artificial en el flow, que la gente tiene una primera interacción con el cliente. Te hablo un ingeniero de IA buenísimo trabajando para Inditex y se vendía muy mal, tío. O sea, cuéntale lo que has hecho. También te digo que para mí no para mal, hasta ahora no nos hacía falta. O sea, es decir, ten en cuenta que vivimos en un mundo en el que cada semana nos llegaban 4 o 5 propuestas de trabajo en LinkedIn, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que estás contando es algo que debería aclararle a la gente. Que te van a llegar un montón de ofertas de trabajo, pero en las mejores te tienes que vender. Porque siempre va a haber competencia, siempre. O sea, nosotros al final, yo no creo que haya una plusvalía, porque siempre hemos defendido, aparte de sueldos muy dignos y precios por hora dignos, que son las que nosotros recomendamos, no hacemos nada de deslocalización, de talento, ni hacemos pricing arbitrage, ni estas cosas, porque no creo en esos modelos. Nosotros al final lo que decimos a los fitness es, está muy bien, tú puedes conseguir un cliente 2, 3, pero darte un flow constante en el que cuando sabes que te queda un mes para acabar tu proyecto, yo ya te estoy conectando con el siguiente, cosa 1, cosa 2, compañías muy grandes y muy globales como todos nuestros clientes, es muy difícil que trabajen contigo directamente. Solo dejas el de ellos de tenerte que dar de alta a ti como proveedor, tener que... es muy imposible que accedas a trabajar con ellos. Y 3, tendrías que esperar 30, 60, 90 días a que te paguen porque son las políticas de pago. Tío, entonces, eso es brutal. O sea, lo que estás contando, la verdad es que... ese es el valor que aportamos. Hasta que alguien no lo ha experimentado, pero es verdad que de primero de emprendedor y desde luego de freelance es que una cosa es facturar y otra cosa es cobrar. Y otra cobrar. Y luego el infierno que es toda la parte de compliance, de darte de alta como proveedor en N compañías grandes, ¿no? Entonces ya solamente por eso cualquiera que ha pasado por ahí pagaría por tenerlo. Sí, ese es el valor que aportamos y por lo que estamos creciendo. O sea, nosotros lo que vemos son varias trends. Nos guste o no, también estamos yendo a un mundo de colectivismo e individualismo. No solo vemos en esto, lo vemos también en política, lo vemos estamos dando, todos son ciclos, ¿no? Y estamos en ese ciclo. Este ciclo lo que hace es que la gente tenga mucho menos apego por compañías. Aunque sea Google, es que ya nadie, a lo mejor mucha gente no te apetece trabajar 10 años en Google, porque Google, ¿qué es? Oye, Google es un proyecto para hacer Android, me mola, pero Google a lo mejor es una parte que no me gusta. Esto está haciendo que haya un crecimiento brutal de trabajadores individuales y por otro lado también AI, que ahora entraremos, que lo que está haciendo es que las compañías necesitan recursos mucho más específicos pero mucho menos tiempo. Tú hoy a lo mejor ya necesitas una plantilla de 1000 personas para construir un unicornio. Tú necesitas un equipo mucho más pequeño, mucho más especializado trabajando en algo concreto y dentro de un año vas a necesitar otra cosa. Tenemos compañías en Seikas que hace un año están publicando como locos proyectos de blockchain. Hoy ya nadie publica proyectos de blockchain, ahora todo el mundo está publicando proyectos de AI. Veremos qué necesita el año que viene. El mundo tan rápido en el que estamos y el cambio de necesidades y de perfiles más especializados hace que los modelos clásicos de contratación, 2 meses para contratar, 1 mes para hacer onboarding, turnover altísimo, no funcionan. No, el mundo es más rápido que el acople que hoy tiene el mercado laboral. Entonces, no lo vemos... Hemos utilizado nosotros el freelancing porque es la herramienta legal para hacerlo, pero lo que promovemos es un mundo más rápido, más flexible, de conexiones y de desconexiones más rápido. Yo creo que esa mayor liquidez en el mercado laboral la vamos a ver cada vez más y más. Espero que eso, yo te digo, no se traduzca en mayor precariedad, ¿no? Por eso cualquier iniciativa que tenga que ver con eso, con facilitarte las cosas y evangelizar sobre lo que está bien y lo que está mal y sobre cómo hay que hacer las cosas está muy bien. Y al revés, porque más que precarizar, para hacerte eso, Charlie, David, aquí nosotros estamos quitando cuota de mercado también son a estas factorías de software que nunca se han categorizado como ser las empresas que mejor recursos dan o mejor tratan a su equipo. Al revés, lo que estamos haciendo es desintermediar una industria que ahora estaba ultra intermediada. Tenías a gente
desarrollo de producto, cobrando sueldos, no voy a decir precarios, porque gracias a Dios el mercado de tecnología nunca había precarios, pero a compañías haciéndose 100%, 200% de overhead cost por persona. Y lo que intentamos es decir, tío, si al final el valor te lo aporta el talento, conéctate directamente con él. Esto deja mucho más margen para el talento, deja que los ingresos de la persona final aumenten exponencialmente, eliminando capas que necesariamente no aportaban valor. Ya te digo, yo no lo veo nada mal. De hecho, porque dentro de ese modelo, sobre todo en modo consultora, ¿no? Aquí sí que rompo también un poco lanza. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. No. Pero fíjate que ese círculo vicioso, yo lo llamo el círculo de la caca, también venía mucho por parte de las propias empresas. Creo que el hecho de que tengas una plataforma que te permita contratar a Pepito o a Luisita y hacerlo por un precio determinado, que es el que marca Pepito y Luisita, va a ser bueno incluso para las consultoras. Y me explico. Parte del problema es que esa intermediación, como decías, ¿no? Y deshumanización venía muchas veces también desde las propias compañías. Tú sabes que a partir de ciertos volúmenes de negocio, te habrá pasado, lo habrás visto en HR, el que entra ahí a degüello es la parte de compras, ¿no? Y es, mira, a mí me da igual que sea Luisito o Pepita. Yo pago 40 euros hora. Oiga, pero que usted no está comprando tela, ni carne, ni arena. Son personas con nombres, apellidos, con bagajes muy distintos, con experiencias muy distintas. Yo pago 40 euros hora. Hostia, pues esto cada vez va a funcionar menos, ¿vale? Pero el hecho de que se entre así, que se vea a la gente como una mercancía, que muchas veces no viene desde la propia consultora, sino que viene desde la propia empresa, inicia un círculo vicioso horrible. Porque entonces, claro, yo no puedo tener gente en mi plantilla. Porque como tengo un margen tan bajo, o están trabajando o no les puedo mantener. Y si están trabajando, les tengo que pillar de la calle directamente y llevarlos a tu empresa, ¿no? Entonces, ese círculo vicioso, círculo de la caca, es muy complicado de romper. El hecho de que haya incumbentes, pueden ser shakers, pueden ser, bueno, de las 1000 cosas que han aparecido, a mí me parece que le va a ir bien a todo el mundo, ¿vale? O sea, desde para que la gente vea lo que cuesta un profesional, de verdad, ¿no? Hasta para que se rompa eso. Así que, bueno, a ver qué tal va. A ver qué tal. Tengo aquí un vídeo que nos haya enviado David. A ver, lo tengo por aquí. Que era un mensaje para ti, que es un follower y seguidor tuyo. David es uno de los lead developers. Hola David, soy David Escribano, Engineering Manager de Shakers, y quería aprovechar esta ocasión para preguntarte ¿qué opinas sobre el tema que está últimamente más de moda? ¿Nos va a reemplazar la IA a los programadores? Espero tu respuesta. Un abrazo. Gracias. La IA va a acabar con los humanos. Sí, amigo, vas a perder tu trabajo. No. A mí me hace gracia porque me lo preguntan a veces fondos de inversión en esta ronda. Me dicen, ¿va a quitar a los programadores? Digo, ¿tú has probado a meterle el análisis de la inversión de Shakers? No sé si a los programadores, pero a los analistas de fondos, seguro, porque el análisis que me ha hecho GPT del memo de Shakers es mejor que... ¿Sabes qué pasa? Que yo soy lo suficientemente mayor o viejo, como quieras ver, como para haber vivido ya estos ciclos, ¿no? Hacía ya bastantes años, se supone que nos iban a sustituir con lo que se llamaban herramientas MDA, ¿no? Que básicamente se supone que modelaban el software en cajitas y que a partir de esas cajitas se generaba código de forma mágica y los analistas de negocio ya no necesitaban a los programadores, ¿no? A ver, lo que sí que es cierto es que lo que va a hacer la IA, entre comillas, va a ser democratizar un poquito más el acceso a la tecnología en un momento en el que teníamos un verdadero problema de cuello de botella con el talento, ¿vale? La tecnología, tal como estábamos, se iba a convertir en algo muy caro, algo para gente con mucho dinero, un artículo de lujo. La tecnología hecha a medida, ¿vale? Cojo un equipo de programadores y me construyo una solución para mí, mi solución, ¿no? Porque no hay gente suficiente para atender toda esa demanda, ¿no? Yo creo que la IA lo que va a ayudar es que el mismo número de personas consiga producir más, sobre todo esas soluciones a medida. Incluso que hay gente que no son técnicos y que puedan desarrollarse soluciones que eran muy sencillitas o que son muy sencillitas y que también te digo que no había cabida comercial en el mundo del software. Tú tienes un proyecto informático de 5.000, 6.000, 8.000 euros y ninguna compañía te lo va a hacer. Porque ya solo el proceso de abrirte la cuenta, de ver lo que quieres hacer, es que se les va el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que la IA hoy por hoy puede ayudar ahí. El estado del arte de la IA le queda muchísimo camino por recorrer y creo que al final programadores siempre va a hacer falta y que van a estar más en el grano fino,
¿vale? Entonces, cualquier compañía que te diga ahora, incluido Anthropic, que te dice que dentro de 6 meses ya no va a hacer falta programadores, tiene abiertas 200 posiciones de programadores. No va a hacer falta OpenAI programadores. 600 a fecha de ayer. Claro, no va a hacer falta programadores menos para mí. No, siempre va a hacer falta programadores. Lo que pasa es que lo que te están diciendo es, bueno, si no tienes muchos recursos, pues la IA es la solución para ti, ¿no? Y como programadores, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos, como mucho siempre. O sea, somos los mejores en eso. Cogeremos la tecnología e intentaremos utilizarlo para ser lo más productivos posibles. Entonces, lo que sí que tenemos que mentalizarnos es que nuestra manera de trabajo tiene que cambiar. Es así, ¿no? ¿Eso quiere decir que seamos prescindibles? En absoluto, porque para empezar, nuestro trabajo no es producir código. Nuestro trabajo es coger la realidad y modelarla en un código que funcione. Escribirlo, bueno, ya veremos, ¿no? Y eso es muy complicado. Es más, ahora va a ser más relevante. Ahora que el software se va a democratizar y todo el mundo puede construir soluciones, el problema no es la solución que construyes. El problema es si lo conectas bien con un usuario. El problema es que tú sepas lo que necesitas, que no te creas que es tan normal. Sigue siendo el mismo problema que ha sido siempre en el software, que no es lo que construyo, es hay un problema real y qué solución construyo. Correcto. ¿Cómo se construye la solución? Se está facilitando mucho. Eso es. Pero entonces, el problema es saber lo que tú necesitas, ser capaz de plasmarlo y ejecutarlo y que tenga sentido, ¿no? Entonces, ¿eso tiene que ver con desarrollar el código 100% nosotros? No. O sea, nuestro trabajo nunca fue crear código, aunque algunos se despistaran. Nuestro trabajo siempre ha sido gestionar la materia prima más peligrosa y más cara del mundo, que es la información. Y en eso, en capturarla, gestionarla y transmitirla, somos los mejores y lo seguiremos siendo. O sea que... Había un informe también, el mismo que te decía antes de la semana pasada. Cada semana se saca uno y nunca se sabe. Como estamos en early de tomar algo, lo que decía es verdad que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te reducen la cantidad de gente que tú necesitas. ¿Vale? Esto puede tener un impacto en el mercado laboral. Es decir, oye, si cada programador es mucho más productivo, puedo tener menos recursos, pero también es verdad que lo que se estaba viendo es toda la inversión que estaba yendo a IA, no la estaban quitando el mercado del software, al revés, lo que estaba haciendo era on top. Por lo tanto, el mercado del software, la previsión de crecimiento para los próximos 5 años del software, en general, iba a crecer muchísimo. Al crecer el mercado global del software y triplicarse por la IA, no es que va a necesitar los mismos desarrolladores, es que va a necesitar más desarrolladores que además utilicen IA. Por tanto, puede llegar a potenciar gente que hasta ahora no estaba planteando invertir en software o mejorar sus soluciones, hoy sí que se lo está planteando. Y está muy bien las herramientas de IA, pero al final necesitas a alguien técnico que sepa utilizarlas, que sepa configurarlas, que sepa entender el problema. O sea, necesitas conectar toda la experiencia. Yo es que te digo, en el mundo real, ese que decías tú antes, ¿no? Fuera de la burbuja Twitter, en la que todo el mundo, los humanos nos vamos a quitar sin trabajo. Fuera de la burbuja Twitter y de la burbuja Big Tech, hay tantas cosas que todavía necesitan código, tantas cosas por informatizar, que yo no veo techo. Entonces, sí que creo que nuestro trabajo se va a transformar, que tenemos que mentalizarnos, que nuestros procesos van a cambiar por completo, pero eso no tiene que ver con el tema de la necesidad, que es yo necesito que alguien gestione esa información y lo que lo hacen son los informáticos, no hay mucho más. Mola. ¿Hacemos preguntas rápidas? ¿A qué te suena free working? Me suena a palabra raro. Mola. Tu momento más humilde en el mundo profesional es en el que dijiste, toca respirar hondo y seguir aprendiendo. No me sirve nada los últimos 15 años de experiencia. Todos los días, tío. Todos los días tengo la sensación de que me queda muchísimo por aprender. ¿Tropiezo gordo? Cuando tuve que vender mi compañía por €1. Que no es, Manfred. No, toma. ¿Por qué lo tuviste que...? Se acabó. Fin. ¿Cuál es tu sueño más ambicioso hoy? Puede ser profesional, puede ser personal, puede ser una mezcla de los dos, puedes contarnos los dos. Tener todo el tiempo que quiero para dedicar a mi familia y a mis seres queridos. Siempre decimos esto los emprendedores, todo el mundo en el podcast lo dice, luego nunca lo hacemos nadie. Yo todavía no lo he conseguido. Todos lo decimos y al final, el día a día, es la ambición, el ego, la responsabilidad, El trabajo te arrastra, tío, el día a día. Sí, yo pienso mucho en esto, el otro día me preguntaron también en un podcast por qué emprendía y creo que va cambiando, ¿no? Primero empiezas a lo mejor por, no sé, por ego, por ponerte al límite, entendiendo el ego como ponerte al límite, probar cosas nuevas. Luego quizás entras en una fase con un poquito más de propósito, de repente te imaginas que puedes cambiar el mundo y tener un impacto global. Luego de repente crece mucho tu equipo y tienes responsabilidades y lo haces por tu equipo de, joder, ¿cómo voy a dejar la estacada? El día a día. Te arrastra. Sí, y dices, pero ¿cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Por qué me he metido yo en este jaleo? Sí, yo solo quería
trabajar, no trabajar para nadie. Correcto. Y al final trabajo para mucha gente. Construir el trabajo que quería tener, ¿no? Que siempre quise tener. Y al final trabajo para mis 100 personas de equipo, mis 12 inversores. Suele pasar, suele pasar. Pues muchas gracias, David. Un gustazo, la verdad. Aprendí un montón y me gusta mucho la entrevista. Pues muchas gracias, la verdad es que es un placer estar aquí, me he sentido como en casa y Es un orgullo me del habéis tío que más sabe. puesto pulpo, o sea, no sé qué más se puede pedir, puedo tener una bandera gallega o algo, pero nada, muchísimas gracias por Eres todo. el tío que más sabe de HR de España. No. Yo sí lo creo, siempre he sido muy referente. Te lo dije cuando hablamos hace un tiempo. Me habría gustado, que qué pena que no te conocía antes. Creo que cuando montamos que empecé a escribirte mensajes en Puerta Fría, nunca me contestaste, pero me habría Pues gustado. te pido disculpas, tío, pero es que nunca tienes tiempo para hacerlo. Siempre cuando estaba montando que todo el mundo me decía, ¿has hablado con David Bonilla? Y digo, lo estoy intentando, pero es que no puedo. Me dice, tienes que hablar con él, es el tío que más sabe de esto con mucha diferencia. Bueno. Pues nada, siento no haberte contestado, pero ya ves que era simplemente problema de agenda, no había nada personal. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. We want you to count. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. You listen me, baby.